vamos a tener una primera remesa de 600.000 dosis para vacunar a 300.000 personas antes de fin de año, que durante enero tendremos alrededor de dosis suficientes como para vacunar a 5 millones de personas y que en febrero se completará el resto de las dosis necesarias. Recién terminamos un Consejo Federal de Salud donde se consensuó en forma federal y con evidencia científica poder priorizar la primera dosis, vacunar a la mayor cantidad de gente posible con una dosis, diferir la segunda dosis 3 meses, trabajar muy fuertemente para acelerar el proceso a medida que vayan llegando las dosis con el objetivo de disminuir la mortalidad. La semana pasada llegaron 800.000, estamos trabajando para un nuevo envío la semana próxima. Es un contexto de escasez global y realmente todos los tiempos en casi todas las grandes empresas productoras y países han sufrido demoras justamente por ser un producto biológico nuevo y con una demanda global cada vez más alta. ¿Te arrepentís de haberte vacunado? No, porque yo sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme. Me arrepiento de no haber sacado la foto en el momento en que nos hemos sacado fotos con los que estaban. No me acuerdo si estaba también en la lista. Pero... También el problema surge de la falta de vacunas, no de quién se vacuna. También la situación global en relación a la vacunación, no ha sido Argentina solamente que ha tenido incumplimiento por parte de los contratos, sino todos los laboratorios de productores de vacunas han visto sus calendarios de provisión impactados por la dificultad mundial en la escalada de la producción de la vacuna. Buenas noches, bienvenidos a RM. Veíamos un pequeño clip del tema que por supuesto nos tiene obsesionados, preocupados, angustiados, expectantes, que tiene que ver con la vacunación. Todos queremos vacunarnos, todos queremos que nuestros seres queridos estén protegidos, todos estamos todo el día tratando de ver cuándo van a llegar vacunas, cuándo vamos a tener un porcentaje de la población vacunado que por lo menos nos permita pasar mejor esta tercera ola que dicen que se viene. Ahora voy a ir cortito y al pie. La pregunta que nos hacemos, por supuesto, escuchábamos recién a gran parte de los funcionarios del área de salud y al propio Alberto Fernández, y si íbamos más para atrás también lo teníamos al exministro Ginés González García, hablando de las vacunas, y sin embargo la duda que persiste tanto en nosotros como en ustedes es si vacunamos poco y mal. ¿Se vacunó tarde? ¿Por qué nos agarra esta segunda ola? ¿Con qué porcentaje? ¿20%? ¿Con una primera dosis? 17%. 17%, llegando casi al 20%. La verdad que es una pregunta, y quiero ir directamente a quien, tal vez de manera exagerada se lo voy a preguntar, pero muchos se indicaron como la responsable, nada más y nada menos que traer vacunas a la Argentina. Te regalo, digamos, esa presión, que Cecilia Nicolini, asesora presidencial, está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Cecilia? Finalmente la tercera la vencida. 3 intentamos, pero cuando alguien te dice del otro lado, mira, no puedo ir porque me están llamando porque tengo que ir a buscar vacunas, ¿qué le decís? No, te habías comprometido con el programa. Es complicada esa parte. Número 1. Prioridad número 1, y eso queda más que claro. Te preguntaba si se vacunó tarde y se negoció mal. Esa es la duda que tenemos. Digo, más allá de que por supuesto entendemos perfectamente lo que pasa a nivel global y lo que pasa en Europa y las demandas que hay por incumplimiento, si yo te pregunto, ¿Argentina se abrazó primero la idea de AstraZeneca y cuando eso falló y empezamos a buscar en otros lugares del mundo, llegamos tarde? Yo creo que la situación siempre hay que analizarla justamente en este contexto global. Y como bien lo indica, el nombre es una pandemia que afecta a todos los países. Y desde el inicio, el presidente de la Nación, como bien mencionabas, una de mis responsabilidades es traer vacunas. No estoy sola haciendo eso, sino con un gran equipo, además liderado por el presidente, jefe de gabinete y también la ministra de Salud de la Nación, fue poder traer vacunas que sean seguras, eficaces y en tiempo y forma para la Argentina. En ese sentido, hablamos con
todos los laboratorios, con los países y van avanzando las negociaciones en un contexto de escasez global en donde el mundo entero necesita al mismo tiempo las vacunas, es un recurso estratégico escaso y además donde la Argentina al inicio tampoco contaba con la producción, el diseño desde cero de hacer vacunas. Y si vemos que la situación de la Argentina, estamos más o menos, esto va variando día a día, ¿no? Pero una posición casi 20 en el mundo de la cantidad de personas que ya fueron inoculadas con al menos una sola dosis, yo creo que estamos vacunando bien y en tiempo y forma que la situación nos lo permite. Obviamente el objetivo era vacunar más rápido y poder hacer frente, o sea, no estar pasando esta situación de segunda ola, pero en el contexto global la Argentina está teniendo un ritmo de vacunación muy bueno. Bueno, Jairo suele decir estamos mal, pero no tan mal, ¿no? Digamos, si lo comparamos. Ahora, ¿cómo se explica esto con que estamos, creo, 14, 20, lo solés mostrar, digamos, el 14, somos el país 14, digamos, que estaríamos... Sí, si se compara por cantidad de habitantes, por cantidad de habitantes. Somos 14, o sea, que son buenos esos porque realmente intentar comparar... Siempre si se toma con una dosis respecto de si se toma con 2 dosis, como Exacto. le llaman, completamente vacunados, ahí bajamos bastante. Pero ¿y si vamos a la cantidad de muertos? En la cantidad de muertos, en este momento estamos en el top 5 y calculo que es una situación obviamente ¿Cómo se mucho más explica preocupante. eso? Bueno, los expertos, yo siempre lo digo, no soy epidemióloga, uno aprende mucho, yo no, ustedes también, creo que todos aprendimos mucho. Claro. Y también estamos dando cuenta que la situación es muy dinámica, que la situación de los países, incluso avanzando con vacunación, se va viendo efectivamente que es una herramienta muy buena para poder empezar a bajar sobre todo la mortalidad y la situación crítica en los hospitales y aflojar la tensión en el sistema sanitario, lo cual es una muy buena noticia para el mundo entero que finalmente las vacunas son una herramienta muy buena, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo tenemos que, por un lado, seguir cuidándonos al máximo, incluso cuando ya estamos vacunados, para poder avanzar con el plan de vacunación lo antes posible y poder hacer frente a la segunda ola. Luego también las nuevas variantes que en algunos casos o son más virulentas o atacan otra franja etaria o generan otro tipo también de secuelas, también son muy preocupantes. Entonces, mientras la ciencia avanza, mientras los laboratorios del mundo entero siguen produciendo vacunas, haciendo nuevos ensayos para realmente ver que son efectivas también ante las nuevas variantes, tenemos que seguir cuidándonos porque no nos queda otra... Ahora, Cecilia, hay un montón de gente del otro lado que te está viendo, digamos, y que más allá de... Has dado notas y se ha escrito mucho sobre vos, pero tenés, digamos, un rol claramente preponderante. ¿Cuál es tu expertise? Porque no hay una expertise para salir a negociar, sí, pero no para negociar vacunas en el marco de una pandemia. Digo, ¿en qué momento Alberto Fernández te pone a vos en ese lugar? Bueno, yo creo... ¿Y qué experiencia tenés respecto de esto? Bueno, creo que en el tema de vacunas efectivamente es algo que fuimos aprendiendo. Sí, en todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales y negociaciones a nivel internacional he tenido diferentes roles y trabajando en mi experiencia anterior profesional. Lo más importante en esto, Romina, siempre es trabajar en un equipo. Esto es un Estado nacional que trabaja no solamente desde el Poder Ejecutivo, junto con la labor del jefe de gabinete y todos los ministros, sino también junto con todas las jurisdicciones, porque el acceso a las vacunas, desde el primer día dijimos que tiene que ser de acceso equitativo y una distribución a todas las provincias con una distribución de carácter poblacional. Entonces es un esfuerzo, creo que, de casi todo el país. Trata de contarme, digo, a mí, a los que están del otro lado. Me dicen mañana, entiendo por qué Guzmán está negociando ahora en la gira lo que está negociando, no puede gustar o no gustarle, pero está negociando. Vos, digo, para que podamos entender. Bueno, en este caso, con un gran equipo, obviamente teniéndola al lado a Carla Bisotti con todo el conocimiento que tiene de vacunas, sobre todo una de las primeras negociaciones que fue con la Sputnik V, haber ido a Moscú, a Rusia. Esa fue una idea de usted, dicen, tuya, Carla. Vuelvo a decir la mujer de Goyán y me levanto y me voy por Machirula. Otra vez me olvidé el nombre. Raquel Méndez. Que un desastre. Raquel. Dicen que tiene mucha experiencia, además. Que fue una idea de ustedes, que cuando vieron que se caía, después vamos a ver, digamos, que se generaron, ¿no?, ciertas dudas respecto de AstraZeneca y de Pfizer, que vieron la ruta de Rusia. ¿Esto es así? Bueno, venían en conversación, la provincia venían en conversaciones con el Fondo de Inversión Directa de Rusia. Había, en ese momento, eran todos desarrollos incipientes también, que había mucha falta de información. Muchas veces no porque no se quiera esta información, a veces se dice no, que no hay transparencia, es
los desarrollos hay que ser muy cautos, muy prudentes, porque pueden avanzar bien, luego otros pueden que no avancen bien, entonces hay que ser prudentes. Y luego también estaban en avances de fase 3, cuando nosotros decidimos ir a Rusia, cuando el presidente, digamos, eso fue una idea del presidente, poder ir a Rusia. Carla, evidentemente, la experiencia de ella y conoce de ¿No vacunas. le acercaron ustedes la idea al presidente Más que que se nada. estaba trabajando en Gamaleya sobre esto? Sí, el presidente, sí. ¿Ustedes le acercaron esta? No, el presidente nos acercó a la propuesta, a la ministra Carla Bisotti y a mí también para luego viajar a Rusia y nos pidió, por favor, su objetivo era, esta es la propuesta, ¿no?, de Gamaleya, de esta vacuna, que parece muy interesante, pero claro, no tenemos información disponible para realmente saber si nos interesa como Estado Nacional avanzar. Porque, de nuevo, si era algo importantísimo para el presidente es que las vacunas fueran seguras y fueran eficaces en ese momento, ¿no es cierto?, cuando avanzaban los estudios de fase 3. Entonces la opción era, bueno, viajemos a Moscú, a Rusia, para poder entrevistarnos con las personas que estaban desarrollando la vacuna, con los expertos de Gamaleya, con el Fondo de Inversión Directa de Rusia, y si vemos que esa información es contundente, es sólida, incluso desde Moscú, tuvimos una videoconferencia con la CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que ahí hay muchos expertos independientes también que asesoran al Ministerio de Salud, y con la información que nos dieron en ese momento, decidió la CONAIN o nos recomendó avanzar con las negociaciones. ¿Hubo secretismo en esas negociaciones? Me acuerdo que se habló de ese viaje sobre el que no había mucha información. No, yo creo que secretismo forma parte también un poco, ¿no?, de luego cómo lo presentan los medios. No es secretismo, es prudencia, yo creo, porque es un tema muy sensible. Imagínense, ese momento todavía recién estábamos empezando a hablar de vacunas, de la posibilidad de tener vacunas para el año 2021, no pensábamos que ya a finales del 2020 podíamos tener. Entonces, era una situación que todavía teníamos que tener prudencia. Si anunciábamos con bombos y platillos un viaje a Rusia, cuando todavía nosotros no sabíamos cuando viajamos si realmente nos iba a interesar avanzar. Cuando fuimos ahí, pudimos acceder a la información, la compartimos con los expertos, incluso también con la ANMAT, con la CONAIN y demás, y nos recomendaron avanzar, ahí empezamos con las negociaciones para poder firmar un contrato, efectivamente. ¿Javi? Cecilia, la planificación de la compra de vacunas o del intento de compra de vacunas es justamente una planificación ordenada o en medio de este caos que es el mundo global de las vacunas, salvo algunos países poquitos del mundo, Israel, Estados Unidos, vamos viendo. No, hay una planificación y hay, les puedo contar, digamos, 3 estrategias que desplegamos en términos de la compra de vacunas. Por un lado, la primera planificación es tomar la decisión de cuál va a ser la población objetivo y a cuántas personas queremos vacunar de la Argentina, ¿no es cierto? Y se tomó la decisión que sean al menos 2/3 de la población, ¿no? Un poquito más. Entonces, para eso tenemos que tener, si son 2 dosis, casi 60 millones de dosis o un poco más, ¿no?, que son las dosis con las cuales ya tenemos contratadas, ¿no es cierto? Entonces, uno es la cantidad. La otra decisión también es decir, bueno, las va a comprar el Estado Nacional porque veíamos que en el contexto global las farmacéuticas y los países productores decidían solamente empezar por esta escasez justamente trabajando con los Estados Nacionales y poder vender al Estado Nacional. Entonces la decisión fue, bueno, compra el Estado Nacional y la distribuye equitativamente al resto de las provincias porque va a ser más fácil para el Estado Nacional acceder. Y en tercer lugar, dada la situación de escasez global, dijimos, bueno, por un lado, trabajemos para adquirir dosis de vacunas que ya estén producidas y fabricadas y que podamos importarlas, ¿no es cierto? Y eso hicimos con la Sputnik, ¿no es cierto?, con la de Sinopharm, con el mecanismo COVAX también para que lleguen las dosis a la Argentina. El segundo eje, bueno, ¿cuáles son las capacidades productivas que tenemos en la Argentina? No solamente para poder también avanzar en tener estas vacunas que se produzcan acá, sino también porque forma parte de la posibilidad de invertir, trabajar y desarrollar en las capacidades de la industria nacional, que en este sector de la farmacéutica y la biotecnología son muy importantes. Y ahí fue también que se trabajó, bueno, el acuerdo de Synergium, de mAbxience, con Liomont en México para fabricar la vacuna de AstraZeneca que está llegando, también la de Sinopharm y ahora eventualmente la de Sputnik V. Y en ese punto... Sí. Perdón, y me falta la tercera, sí, que es, creo que también muy importante y que a veces no le damos importancia, es el desarrollo y diseño de vacunas argentinas, mediante las cuales también el Estado Nacional está invirtiendo para que
universidades como la UNSAM, el CONICET y diferentes equipos puedan desarrollar vacunas que funcionen como, bueno, para el año, esos son proyectos a más largo plazo, para poder producir también y diseñar vacunas argentinas. En ese punto, hay una mirada de que en la gestión de Ginés González García en el Ministerio de Salud, el gobierno se abrazó demasiado al empresario farmacéutico Hugo Sigman, que era el que aportaba la materia prima, bueno, aportó en el acuerdo con AstraZeneca, y quedó demasiado pegado a ese acuerdo que después se demoró y quedamos buscando vacunas en otros lados. No, yo no creo, porque al mismo tiempo que se empezó con ese acuerdo, viajamos a Rusia y avanzamos, empezamos también a analizar la vacuna de Sinopharm, la china, que no llegó antes porque no estaba todavía el resultado de la fase 3 y lo que necesita la ANMAT justamente para que podamos liberar y tener esas vacunas acá en la Argentina. Entonces, todas las estrategias y todas las posibilidades las fuimos haciendo de manera simultánea. Luego hubieron desarrollos, la vacuna de AstraZeneca fueron una de las primeras, si ustedes se acuerdan, que publicó la Universidad de Oxford los resultados y las posibilidades de ya empezar a producirla, entonces avanzó muy rápido. Entonces, Argentina no demandó a AstraZeneca, ¿no? Como hizo la Unión Europea, por incumplimiento de contrato. No, porque el contrato está en tiempo y forma. El contrato de AstraZeneca indicaba que íbamos primer semestre del 2021. Exacto, el primer semestre, y con los envíos ahora, desde ya que esperábamos recibir antes y veníamos en diálogos con el laboratorio. ¿Y estos 4 millones que anunció Carla Bisotti, tocamos madera de que llegan a fin de mayo? ¿O mejor no decir nada? Sí, yo creo que sí. Nosotros en eso, y por eso a veces me preguntan y repreguntas cuántas llegan, y a veces no es que no queramos decir, pero somos muy cautos y prudentes porque es complejo producir, que lleguen. Hemos tenido situaciones de un camión atrapado en la nieve llevando vacunas. Pero ahora les confirmaron. En el último vuelo que se pinchó una rueda del avión, entonces tuvimos que pedir, o sea, es complejo, entonces hay que ser muy cautos en que llegan. Estos lotes de vacunas que sí ya nos confirmaron que llegan de AstraZeneca, ya estamos empezando, el equipo de logística ya está empezando a trabajar. Para ver cómo se distribuye. Sí, y eso significa que los lotes ya están aprobados, pasaron el control de calidad y ahora viene una cuestión casi meramente burocrática logística. Ahora, Cecilia, perdón, ¿no? la mujer de las vacunas, insisto, digamos, la presión y las consultas constantes que tenés, pero me parece que quedó como muy asentada la idea de que hubo un error originario en el gobierno que tuvo que ver con la negociación con Pfizer y ponerle la cláusula de negligencia, cosa que otros países no hicieron y les permitió tener esta vacuna, donde nosotros reculamos, y creo que una de las últimas notas que te escuchaba era decir, bueno, retomamos el acuerdo con Pfizer como la noticia. ¿Cuánto hay de esto, digamos? ¿Fue un error de negociación, vos que sos una experta, digo, en salir a negociar? ¿Se negoció mal la vacuna con Pfizer? No tiene que ver, yo creo que ahí con la negociación, sino tiene que ver también que cuando uno cierra un contrato tiene que también estar de acuerdo con las cláusulas que le imponen, y en ese momento las cláusulas que se le presentaba a la Argentina, las personas, yo en ese momento no estuve en la negociación con Pfizer cuando estaba el ministro Ginés González García, pero no se llegó a un acuerdo. Eso no significa, y lo que yo dije justamente en la nota, que no se pueda, o sea, las negociaciones muchas veces sufren algunos impases, digamos, se frenan, pero luego se retoman. Le digo, si te sentaste ahora junto con la ministra Bisotti a renegociar esta vacuna, evidentemente no pedían el obelisco, digo, como en algún momento se buscó instalar. Bueno, todavía las conversaciones siguen. No sabés. No, sí, la cuestión es estrictamente confidencial en este tipo de negociaciones, entonces se va a ver si finalmente se puede llegar a un acuerdo o no, si es el interés también del laboratorio y tiene disponibles vacunas. También en ese momento entiendo que no se avanzó y el ministro no avanzó porque no había disponibilidad de vacunas para la Argentina, como luego vimos también que efectivamente se retrasaron en las llegadas también las de Pfizer a los países con las que había negociado, o sea, son múltiples causas, ¿no es cierto? Que muchas veces, bueno, hay que revisar y rever, pero... ¿Y ahora está encaminado, digamos, esa negociación está efectivamente encaminada? Está dialogando. Oportunamente, si hay algo para anunciar, se anunciará. Otra crítica que se le hace, sobre todo de la oposición, al tema de las vacunas, es que la Argentina habría rechazado más vacunas del mecanismo COVAX. ¿Eso es así? ¿Es una fake news? ¿Qué es? No es que se rechaza. Justamente una de las primeras preguntas que ustedes me hicieron es si hay una estrategia. Entonces, cuando hay una estrategia, ¿no es cierto?, se analiza y se toman decisiones en términos de cuántas vacunas
queremos comprar, podemos comprar o necesitamos. Criticamos muchísimo los países, aquellos países que acapararon vacunas y que compraron dosis casi 10 veces más de la cantidad que necesitaban, ¿no es cierto? Y en este contexto de escasez global, me parece que es algo que nosotros no acompañamos. Pero no fueron previsores, digamos, hoy hay países que tienen, que creo, leía hoy, que tienen como 5 dosis por habitante, cuando nosotros estamos viendo a ver de dónde están sobrando vacunas para poder estar inoculados. Son muy pocos países, hay países, por ejemplo, también con Japón, que cerraron contratos casi por también muchísimas dosis por habitantes y tienen menos dosis en este momento, por lo menos hace unos días. Luego cuando uno dice esto, justo cambia la estadística, pero hace unos días tenía incluso menos dosis que la Argentina. Pero ¿no es rechazamos cierto? Comprar más dosis del mecanismo COVAX porque creíamos que no las necesitábamos. No es que se rechaza, sino que uno toma una decisión de cuántas vas a comprar. Si a vos te ofrece, muchos farmacéuticas y países venían y te ofrecían 100, 200 millones. Pero bueno, si nosotros necesitamos 60 millones de dosis, tampoco te vas a comprometer financiera y económicamente a comprar 200 o 300 millones de dosis. En la situación en la que al inicio tampoco se esperaba que hubiera una complejidad y retraso en la entrega de las dosis, ¿no es cierto? Si nosotros hubiéramos pagado por adelantado 300 millones de dosis, no te preocupes que la oposición también estaría criticando eso. Me parece que justamente en el diseño de una estrategia está encontrar un equilibrio entre las capacidades que tenemos para poder comprar, invertir en los sectores productivos para desarrollar, buscar las alianzas oportunas también para producir y que lleguen las vacunas lo antes posible para Argentina. Y de nuevo, Argentina está recibiendo en comparación con los países del mundo, si somos 196 países o casi 196 países o 95, depende el organismo internacional, estamos dentro de los 20 países que estamos recibiendo más dosis en el mundo. Y en Parece que eso da una indicación de que la estrategia estuvo relativamente bien. En ese contexto donde las vacunas, sea como sea, son escasas en el mundo, ¿qué te genera escuchar? Recién escuchábamos a Sanín, el procurador del Tesoro, decir que Berbisky está bien que se haya vacunado antes porque es una personalidad que la sociedad tiene que proteger. ¿Compartís esa mirada? Bueno, es una opinión de él. Yo prefiero guiarme por la estratificación que hizo el Ministerio de Salud de acuerdo al personal estratégico, a los diferentes segmentos poblacionales que le va tocando la vacunación. Y en ese sentido creo que cuando hubo una situación irregular, el presidente tomó una decisión muy drástica, no dando lugar a esos espacios. Para Cecilia, hoy, digamos, y me parece que lo están preguntando todos los que están del otro lado, teniendo en cuenta que necesitamos 60 millones de dosis en total, y tuviste 20, no, cuando dijimos 15, y 13. Si llegan estas 4, vamos a estar Nosotros cerca. contratamos más o menos, en los contratos que tenemos, 60 millones de dosis. ¿Cuándo estaría llegando el resto, digamos, si, bueno, se dan por lo menos, digamos, situaciones un poco más calmas o un poco más claras respecto de las negociaciones? ¿Cuándo podríamos decir que los 2/3 de la población argentina pueden llegar a estar vacunados? Me encantaría darte una fecha y una cifra porque sería fantástico poder tenerlo, pero nuestra experiencia está en que cuando hacemos esos diseños en el papel muchas veces Hoy fallan. no se puede decir. Me parece que casi ningún país en el mundo lo puede decir porque depende también de la producción de estos. Es un producto biológico nuevo, son células que se reproducen, que a veces lo hacen más rápido, más lento, que a veces salen mal, hay que volver a hacer. Lo que sí te puedo decir es que con las últimas vacunas que anunciamos, la Argentina va a terminar el mes de mayo esperemos, con casi 18 millones de dosis de vacunas y que luego va a ir escalando y va tomando velocidad, ¿no es cierto? Lo que sucede con esta producción, con la producción de las vacunas, es que por lo general va escalando, entonces estamos viendo que cada vez más vamos a recibir vacunas y la velocidad de la vacunación realmente en la Argentina es muy buena, se ha escalado y se ha avanzado muchísimo en casi todos los rincones del país. Así que yo espero que de cara al invierno podamos tener, y es el objetivo, a toda la población estratégica inmunizada y más también. Lo que estamos haciendo todo el gobierno nacional, día y noche, fines de semana, es contar con la mayor cantidad de vacunas posibles en la Argentina para poder vacunar a toda la población. Cecilia Nicolini, muchísimas gracias y de verdad te veníamos esperando hace rato.
pudimos charlar con vos en un momento donde, bueno, hay mucha expectativa respecto a que se parece que se destrabó, no sé si esa sería la palabra, pero que por lo menos empieza a fluir más y no se rompe este ritmo de vacunación. Esperemos Muchísimas que gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Ya en un ratito nada más ya está llegando uno de los hombres, creo que generó más polémica a lo largo de toda la semana con sus declaraciones a partir del anuncio de la nueva tarjeta alimentar, cuando muchos creían, bueno, Grabois es impredecible, digamos, en este sentido, ¿no? Pero muchos creían que iba a salir a celebrarla. Dijo, es decepcionante el modo en la que se eligió hacer la tarjeta alimentar, implementar la tarjeta alimentar. Seguimos, otra. ¿Cómo siguió calentando un poco el clima Juan Grabois? Estamos en un gobierno de transición y lo digo con pesar. Le vamos a preguntar, por supuesto, se está refiriendo a estar defraudado con el gobierno ya dice que sí, ya casi dice que sí, Javier Calvo de Alberto Fernández. Y esto de que manda a los hijos a la escuela, porque perdí la discusión por goleada y falta una parte importante acá, que es porque las escuelas están abiertas y el jefe de gobierno porteño decidió que sí y la Corte emitió un fallo a favor. Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo tenías ganas? ¿Qué le metiste esta semana? ¿Un poco de todo? Sí, viste que cuando vas hablando vas diciendo pavadas y algunas pavadas terminan en los titulares como lo de mis chicos, que no lo tendría... qué sé yo no tengo nada que ocultar, digamos. Mi casa es un matriarcado, así que no se hace lo que papá dice. Perfecto, está muy bien. Pero, no. A ver, el tema de la tarjeta. Sí. Primero, ¿por qué planteo las cosas con la firmeza? No solo yo, otros dirigentes también y otras personas. Pero está vos hoy acá y tenemos ganas de escucharte a vos. Sí. Porque quiero que reaccionen. Un grupo, yo creo que bastante cerrado, bastante elitista, en la Casa Rosada, diseñó de la noche a la mañana la política social más importante con un criterio estúpido. Recién la escuchaba a la doctora que hablaba y ella habló de una estrategia y la explicó muy bien, las tres partes de la estrategia. Esto no de tiene cómo traer ninguna vacunas, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, claro. Pero acá no hay una estrategia, pero... ¿Pero a quiénes te referís, digamos? No. Digo, para hablar, Mirá, no vas con eufemismos vos. No, pero no, tampoco me gusta andar señalando con el dedo personas. Digo, hay tres problemas acá. El primer problema es de fondo. La única forma de lograr la justicia social en la Argentina es el trabajo. No hay otra forma. El asistencialismo es un círculo vicioso y perverso. Le hace ¿Vos daño a la entendés que gente. para gran parte de la sociedad esto que vos decís es una novedad? Porque siempre la estigmatización de los movimientos sociales es que lo único que buscan son planes. Bueno, eso es lo que, como vos bien dijiste, es un prejuicio y un estigma. Si alguna vez alguna de las personas que dice eso quisiera ir a ver cómo trabajan las cooperativas de cartoneros, de horticultores, de feriantes, de costureros, de construcción, de urbanización de barrios, lo que hacen esos hombres y mujeres, no solamente en los comedores, donde hay muchos también trabajando, no solamente en los centros comunitarios, sino en tareas productivas, con nada, inventándose su propio trabajo, es admirable y nunca se ve. Entonces, bueno, desde luego, al reclamar trabajo, te ponen en ese lugar. ¿Por qué? Porque el trabajo se le puede reclamar al sector público o al sector privado. El sector privado no está generando puestos de trabajo. El sector público tampoco. Entonces hay que pensar alternativas creativas en el marco de una economía plural y de una estrategia de desarrollo humano integral que permita que todo el mundo tenga tierra, techo y trabajo. Pero ¿por qué decís que la Rosada, digamos, no elaboró una estrategia? Digo, teniendo en cuenta lo que te planteaba Javi recién. Hoy hay hambre, digo, no te lo tengo que explicar yo a vos, es ridículo, digamos, esto, ¿no? Espera, déjame decir. El primer problema es, el hambre se resuelve con trabajo. El hambre no se resuelve con... El primero con comida. Yo estoy todos los días dando en los comedores. Por eso me parece ridículo tener que decírtelo yo. No me lo van a contar al cuento. Digamos, la tarjeta no resuelve los problemas de la gente. No lo resuelve. El problema de la gente lo resuelve el trabajo. Pero además, saquemos esa discusión filosófica, si se quiere, y vamos a una discusión muy práctica, que es lo que yo le pido hoy al gabinete económico, al gabinete social y al presidente, que cambien, porque es una decisión muy fácil de tomar. Las mismas madres que van a cobrar la tarjeta alimentar son las mismas madres que tienen la tarjeta UH. Ha habido una duplicación de los plásticos. El plástico de la tarjeta alimentar
paga comisiones bancarias y financieras de aproximadamente 5.000 millones de pesos por año. 0.6% se le paga, por ejemplo, al Banco Nación cada vez que se transfiere desde el Ministerio de Desarrollo Social a esas tarjetas, que también tienen un costo de emisión. Y la gente, las madres, si van a comprar un comercio barrio, pagan 3.29%, que lo paga el comerciante obviamente, pero se traslada a precios, a los postnet tipo Mercado Pago, o 0.8% en los postnet de débito de los supermercados. Ahí se está perdiendo mucha plata por un capricho que es no utilizar el sistema de seguridad social del ANSES, que es algo que funciona bien en la Argentina, es una de las pocas cosas que funcionan bien, que no la tocó ni Macri. Pero ¿por qué querrían, digamos, por qué un capricho haría que pase hambre parte del pueblo argentino, digamos? Es un capricho que hace que parte del pueblo... A ver, o se lleve... No, y sí, pasa más hambre, claro, porque esa plata podría repartírsela de otra manera. Eso es lo que yo me pregunto. Que yo le pido a cualquier funcionario que diga en qué me estoy equivocando yo. Bueno, Arroyo, yo por traer la explicación que da Arroyo, que es el que está a cargo de la tarjeta alimentar desde que asumió, él dice, yo con esa tarjeta puedo ver qué alimentos compra, ir guiando nutricionalmente a la familia, da esa explicación. Mira, en los estudios que hicieron ellos mismos, que los financiaron ellos mismos, dicen que, porque hay algunos casos en los que no llegó la tarjeta y se paga a través de la UH, que los consumos son exactamente iguales. Yo la verdad que hay que tener una soberbia muy grande para creer que desde una oficina en la capital federal le vas a enseñar lo que tiene que comer una mamá de una barriada popular del Chaco. No me lo creo a eso. No es cierto. Se está direccionando el consumo a los supermercados y se está direccionando el costo financiero a los bancos y las procesadoras de pago. ¿Por qué? ¿Porque hay un curro? No lo creo tampoco. ¿Sabes lo que creo? Que es la vanidad de tener mi propia tarjetita. Esta tarjetita UH es de otro gobierno. Yo quiero la mía. Quiero repartir la mía. Quiero que la gente vea que yo hice el programa y reparto la tarjeta. O sea, priorizaron el hecho de que funcione a decir este plan es mío. Le pongo mi sello. No encuentro otra explicación que la del sello. No la encuentro. Pero Juan, los movimientos sociales participan del Ministerio de Desarrollo Social. Tu movimiento, el movimiento Evita, no te confundas. ¿Por qué quedan afuera de...? No te confundas. Mi movimiento no participa de ningún gobierno. Hay funcionarios y funcionarias a los que yo recomendé porque son excelentes funcionarios y funcionarias. Y después hay dirigentes sociales que son parte del gobierno y que además se pronunciaron. Mira, el primer problema es el de fondo, el trabajo. El segundo, el método con el que se hizo, que es un método tonto. Es un método tonto. Porque esto de que se puede controlar lo que se compra, en el fondo refiere a un prejuicio gorila, que es si la gente puede sacar la plata en efectivo, se va por la canaleta de la droga y del alcohol y del bingo. Y el juego, claro. Bueno, si la gente no puede sacar la plata en el efectivo, se va por la canaleta de la mafia financiera. Y todos los estudios del observatorio de la UCA, de cualquier lugar, es la gente la plata de la UH la administra bien. No hay que subestimar al pueblo. Las madres saben administrar la plata, aman a sus hijos, no se la juegan a la plata. Y además se la quieren ganar trabajando. Y en ese punto... El tercer punto, que también es un punto para criticar, que es de mediano plazo, no es inmediato, es el mecanismo de toma de decisiones, que tiene que ver un poco con lo que vos decís. Que es, se hizo un anuncio donde ni los movimientos sociales, ni los otros actores de la sociedad civil que participaron, ni los funcionarios de las áreas de alimentación del gobierno, ni los funcionarios del área de seguridad social del gobierno, tenían la más remota idea a qué estaban yendo. ¿Cuándo se anunció? Exactamente. O sea, llegaron ahí y no sabían que se iba a anunciar. No, de hecho teníamos una expectativa gigante con que se iba a anunciar algo. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos reclamando, y seguimos reclamando, ¿no? Veníamos reclamando, rompan el chanchito precisamente porque hay mucha necesidad. Pero inviértanlo inteligentemente. Inviértanlo para reactivar la Argentina. Por ejemplo, con ese dinero se podrían hacer 250.000 viviendas. Pero, y eso genera trabajo y eso le da de comer a la gente. El gobierno no te podría decir ahí, atendiendo al margen lo que vos decís, está volando la inflación de alimentos. Mañana sale la inflación, otra vez vas a estar viendo. Me urge ponerle a las mujeres que tienen más chicos, ahora que hay 6 de cada 10 chicos que son pobres, me urge ponerle más plata. Después debatamos si está mal usado, pero le pongo más plata para que la gaste y cubro ese bache. Ahora. Pero vos, a ver, no hay, insisto, no hay cosa más estúpida para combatir la inflación que mandar al supermercado a utilizar una tarjeta
para comprar productos de los formadores de precio a los que el presidente, en la conferencia de prensa, en el anuncio que hace, les pide solidaridad. Como si los formadores de precio van a hacer un acto de bondad y van a bajar los precios. Entonces es una medida de van a levantar un día y van a bajar, digamos, el precio. No es la forma de resolver ni el problema del hambre ni el problema del trabajo, que están muy vinculados los dos. Ahora, ¿por qué se cometen estos errores? Para mí hay una cuestión de vanidad, lo digo, o sea, de vanidad política, no personal. Porque después hay gente de muy buenos modales que... No, de vanidad política. Política. El mecanismo de toma de decisiones de una coalición política de la que soy parte. Yo no soy parte del gobierno, soy parte de la coalición política. Que es heterogénea, donde hay distintas visiones y donde muchos de los principales actores tampoco tenían la más remota idea y tampoco están de acuerdo. Pero entonces, contame cuál es la facción que se impuso dentro de la coalición. ¿Estás hablando de Cristina Fernández de Kirchner? No. No, bueno, fíjate. Bueno. No, fíjate que no. ¿Y de quién? De otro sector. Pero, no, yo no voy a hablar por otras personas. Pero lo que ¿qué digo, facción se había impuso 5... dentro de la coalición? No. No hay acuerdo con esta política, con cómo se hizo esta política. Con la cuestión, sobre todo, de no hacerlo por la ANSES. Pensá en todos los que fueron jefes de ANSES y tenés la respuesta a tu pregunta. Sí. Porque el que conoce cómo funciona el ANSES sabe que es un organismo que funciona bien. Vos ligás ANSES con clientelismo, corrupción, no, es un mecanismo de ampliación de derechos. La UH es la ampliación de un derecho, no es caridad. Es algo que si vos el día de mañana tenés pibes, cobrás tu salario y tus asignaciones familiares, ¿no? Sí. Bueno, si el día de mañana te echan, al otro mes cobras la asignación universal por hijo. O sea, la dejaste de cobrar el trabajo porque pues es un derecho de naturaleza, digamos, institucional. Ahora, si no fue el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, hay que pensar que se cortó solo el albertismo. Y un sector. Ahora, un sector del albertismo. Entonces, da vuelta toda la lógica, ¿no? Sobre la que se piensa. Tiene lógica porque esto se produce en la semana después donde había quedado muy cascoteado Guzmán, Alberto y demás. Pero da vuelta la lógica con la que se piensa el gobierno, que es el gobierno donde Cristina manda y Alberto obedece. El que piensa que este gobierno es así, está muy equivocado. Digamos. No. Ahora, ¿qué es lo que te defraudó del gobierno de Alberto Fernández que saliste a decirlo? Supongo que vinculado a esto también. No, a ver, insisto. Porque hablar de un gobierno de coalición... No, es un gobierno de transición, perdón. No, pero eso es una caracterización que yo tengo desde antes y ahora la consolido. Transición no es algo malo. A ver, lo primero que quiero decir, nosotros veníamos reclamando que se rompa el chanchito para reactivar la economía de abajo para arriba, empezando por los sectores populares. Nuestra visión es que había que hacerlo con trabajo. El gobierno eligió otro camino. Muy bien, se acepta. Es el gobierno que eligió otro camino, pero por lo menos que lo hagan de manera inteligente. Ahora, ¿qué puede ser? ¿Un gobierno de transición hacia algo mejor? Pero un gobierno de transición no viene a ser un gobierno que viene a fundar nada, digamos. No va a fundar nada. No va a ser un gobierno fundacional, claramente. Ahora, el gobierno de Macri era un gobierno de retroceso. Un gobierno de endeudamiento y aumento de la pobreza. Sin embargo, ¿te pareció que era, digamos, más sensible en cuanto a la política social del uso del ANSES que el gobierno de Alberto? No, de ninguna manera. ¿Dijiste no lo tocó? No, y Alberto tampoco lo tocó. Pero lo que te quise decir con eso es, Alberto no lo tocó, no hizo nada malo con el ANSES. Se puede utilizar el ANSES como se utilizó en otras oportunidades, donde vos no pagás comisiones bancarias, no tenés costo financiero, no tenés costo de emisión, no tenés problema logístico de andar repartiendo una tarjeta nueva. ¿No te parece lógico lo que estoy diciendo? ¿Pero esperabas otra cosa el gobierno de Alberto Fernández? Pero vamos por partes. Estamos hablando de la cuestión esta. Y sí, estás enojado. Ahora, me saco el enojo un poco y prendo la tele y miro lo que pasa en Colombia. Iván Duque, que es la copia exacta de Mauricio Macri. Y ahí no ponen tarjeta alimentar, ahí le ponen impuesto a la comida. Y después si la gente protesta, la cagan a palos. Entonces, el gobierno de Macri era un gobierno de retroceso. Este es un gobierno de transición. Transición que yo banco. Y la voy a bancar porque estoy convencido de que es lo mejor posible en este momento. ¿Transición hacia qué? ¿Hacia dónde? Espero que hacia algo mejor. Y no importan los nombres. Importa el programa e importa la estrategia. Y por lo menos, en esta nueva etapa, ¿no? En los próximos años, yo tengo muy claro que el rol de los movimientos populares es condicionar a la política para que no pueden cumplir tres cuestiones. Que toda la población en edad de trabajar tenga un trabajo mínimo garantizado de media jornada, 4 horas por día, o un ingreso fijo. Condicionarla, condicionar, viste que condicionar nuestro apoyo. Condicionar el apoyo, porque condicionar y extorsión están ahí finitos, ¿no? Perdóname. La política, la negociación política es una cuestión de condicionamientos recíprocos todo el tiempo. Digamos,
Nosotros, el pequeño capital político que tenemos, si se quiere, porque aunque nos hayan estigmatizado tanto, hay alguna gente que nos quiere, lo ponemos en función de que sea mejor para la gente. Y hay 3 cosas que se tienen que cumplir. Que todo el mundo tenga un ingreso, un salario universal, con trabajo, y se puede. Que todo el mundo tenga un lote para construir su vivienda de 200 metros cuadrados, por lo menos un lote de 200 metros cuadrados para construir su vivienda. Y que todos los productores de alimentos, que son los que le dan de comer a los argentinos las frutas, las verduras, los alimentos sanos, sean dueños de su propia tierra. Pero Juan, ¿ves el momento en que lo estás pidiendo? Digo, y sabes que no me quiero pelear con vos, pero la escuchamos a Nicolí recién decir, no tengo idea cuándo las 2/3 de la población argentina va a estar vacunada. Digo, en este momento, ¿por qué no pan? Digo, y no es estigmatización, es, no hay trabajo hoy. A ver, Jairo, repasemos una vez más los números. No te ¿Qué confundas. posibilidades de trabajo va a haber hoy? No te confundas, los que le dan de comer a la gente hambriada son nuestros compañeros. Y quien te habla acá todos los días poniendo la mano en la olla. Eso que están haciendo es una política de ingresos, no es una política alimentaria. Se disfraza una política de ingresos en una política alimentaria. Una política alimentaria nutricional para los pibes que tienen malnutrición no es mandar plata en una tarjeta. Requiere asistencia médica, es otra cosa. Los pibes se nos siguen muriendo de hambre en el Chaco salteño, porque no hay postnet en los árboles para comprar comida. Entonces, no nos confundamos. La idea de invertir en los de abajo está bien. El camino que se eligió nosotros no estamos de acuerdo. Pero si el camino es transferir ingresos, hay que hacerlo por la ANSES. Y eso es lo que yo le exijo al gobierno, porque nos ahorramos un montón de plata y logramos que la gente pueda administrarla de una manera más inteligente a la que piensan 4 o 5 tecnócratas que la va a administrar la gente porque, no sé, hagan el seguimiento en una planilla de Excel de qué compraron y qué no compraron. Digamos. Entonces, Ahora, ese es un pensamiento gorila de un gobierno peronista. es un prejuicio gorila En un gobierno peronista. en un gobierno de coalición donde hay gente que está alejada del pueblo. Entonces, insisto, piensa que la madre no sabe usar bien la plata. Que hay un técnico ahí que le va a decir mejor cómo usar la plata. Y eso es mentira. Las mamás saben muy bien qué comprar. Mira, imagínate que a vos ¿te acuerdas de los luncheon tickets? Sí. ¿No? Sí. Bueno, ¿te gustaría que te paguen el luncheon tickets? Me han pagado en luncheon ¿Y ticket. qué te parece bárbaro? No, claro, por supuesto. Bueno, es una cosa de locos. Imagínate que encima el luncheon ticket dice luncheon ticket con restricción. Vos podés comprar esto nada más porque yo te digo que puedes comprar esto. No, eso es subestimar al pueblo. ¿Y no están fabricando de a poco un presidente débil? Te lo digo así. Cuando Guzmán quería aplicar una política ortodoxa, le reclamaban romper el chanchito. Sí. Cuando quiso echar a un funcionario, Cristina no lo deja. Cuando el presidente rompe el chanchito y pone la plata, le dicen, con todo derecho, la estás usando mal, se la estás dando a la patria financiera. Estamos ¿No se va debilitando reclamando el una presidente? política donde el debate no se ha visto tan trágicamente. Porque yo lo apoyo al gobierno. Y lo voy a apoyar y voy a poner la cara por este gobierno en un montón de cosas. Pero las cosas que no estoy de acuerdo las voy a decir. Y está muy bien que sea así. Y debería ser así. Así debería funcionar la política. Yo debería poder estar debatiendo acá con Arroyo, con quien sea, siendo de la misma coalición, y que él dé sus argumentos y yo doy los míos. Y que se tome la mejor decisión. Porque si no, después, aparte es gracioso, después nos quejamos del secretismo. Está bien, pero lo que justamente dice es que la crítica es que está socavando al gobierno, que está tratando de hacer un esfuerzo en un momento complejo. No estoy socavando a nadie, lo estoy ayudando a que tome una decisión mejor. Lo estoy ayudando a que tome una mejor. Porque, las elecciones, yo no sé mucho de política, pero me imagino, la gente no vota por lo que dice Romina o Juan. La gente vota si considera de que las políticas públicas fueron correctas, si considera que está mejor, si considera que se administró bien una crisis. Y yo creo que el gobierno está haciendo las cosas muy bien en algunos aspectos, más o menos en otros y mal en otros aspectos. Y nuestra razón de ser es plantear la agenda de tierra, techo y trabajo, y que el asistencialismo, sobre todo cuando está bendecido con figura de la farándula, mirá, eso es el esquema de las damas de caridad del siglo XXI. ¿A qué te referís? Yo no estoy de acuerdo. Contale a la gente exactamente a qué te referís, digamos. Con No, esto que una bendecido mesa contra el hambre, con actores, actrices y qué sé yo, donde no ves una doña de comedor, por lo menos invitada a la cocinera. ¿Pero qué te parece? ¿Una banalización? Una banalización total.
Pero todas esas son pavadas. Recordemos quién estaba en la mesa del hambre. Tinelli. Miguel, Pero esas son pavadas, Narda, pero esas Lepe, son pavadas. bueno, Yo que no quiero descalificar a nadie, todo el mundo tiene no es derecho. por descalificar, todo el- digo, pues faltaba gente, no es que sobraba. ¿sí? Todo el mundo tiene derecho a opinar. Lo que pasa es que lo que se discutía ahí después no tenía correlato en la realidad. Entonces, insisto, son 3 críticas. Una que tiene que ver con lo de fondo, que es que lo que dignifica es el trabajo y lo que da de comer es el trabajo, y que hoy es el momento de reactivar el trabajo. Es el mejor momento para reactivar el trabajo. Porque la gente está laburando, ¿eh? Pero la gente está laburando en muy malas condiciones. Bueno, en fin. La primera cuestión es la cuestión filosófica, si se quiere, que es lo único que nos va a sacar adelante es el trabajo, no el asistencialismo. La segunda cuestión, y en esto quiero hacer eje porque esto es lo que se puede cambiar hoy, porque ya la orientación el gobierno la decidió y yo la voy a respetar. Y además me alegro mucho que hayan decidido hacer la inversión. Pero la segunda cuestión es, por favor, no engordemos más a la timba financiera y a los monopolios, que el dinero vaya a través del ANSES, que no paga comisiones. Pero ese era Macri el que engordaba la timba financiera. Está bien, pero vos me querés chicanear y yo quiero hablar de una cosa. No te quiero Yo estoy hablando de dale, una no te diferencia quiero chicanear. entre ahorrarle al Estado 5.000 millones de pesos o no ahorrárselos. Ese es el sentido común. ¿Está mal lo que estoy diciendo? ¿Le estoy haciendo daño a Alberto diciéndole Digo que te que no es, equivocaste? a ver, me equivoco, no es un gobierno caracterizado por el juego de la timba financiera. Es un gobierno caracterizado por la búsqueda de la justicia social. Solo que la están buscando por un camino que no es el que nosotros pensamos que hay que buscar. Ahora, déjame... Esa es la diferencia con Macri. Para Macri esto no era una inversión social, esto era un gasto. Macri no buscaba la justicia social. Alberto busca la justicia social. Pero de manera equivocada. Yo creo que se está equivocando del camino. Pero además hay un error operativo, casi técnico te diría, que nos está saliendo muy caro. Y yo la verdad que me sorprende que cuando yo planteo que hay comisiones por 5.000 millones de pesos, nadie se enoje. Y después si sale un video de un puntero de la Ferrere que se quedó con el diezmo de alguien, es un escándalo nacional. Y cuando los banqueros y el pibe más rico de la Argentina, se llama Galperin, que va a juntar 500 palos por mes de esto, con su point, se llevan esa guita, que es guita de los pobres, o sea, la guita de los pobres que va a los ricos. Ay, no hay ningún... A nadie se escandaliza por eso. Juan, parece que está bárbaro. Juan, recién hablabas de bendecido y no quiero dejar de preguntarte por el encuentro que van a tener mañana el Papa Francisco con Alberto Fernández. Fuiste nombrado, tenés un cargo que no se terminó de entender en el Vaticano, pero bueno, no importa. Me interesa tu mirada de esa reunión. Mira, yo creo que el Papa se ha caracterizado por tender puentes, ¿no? Y él hace 2 semanas, creo que hay que escucharlo, más a él. Él hizo algo muy importante. No por la Argentina, lo hizo por la humanidad. Le habló directamente al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, directamente. Los nombró y les dijo que tenían que condonar las deudas de los países que estaban en problemas. ¿Y crees que se van a conmover por las palabras del Papa? Mira, por lo menos en la conciencia de los pueblos queda claro que hay organismos que se están portando de manera egoísta, de manera injusta, y ahora obviamente hablo por mí, ¿no? En el caso argentino, la deuda con el fondo es producto de una estafa donde hubo cómplices, no solamente argentinos, Lagarde, la gente del staff del fondo, y que el gobierno, insisto, yo puedo tener todas las críticas, pero el gobierno está remándola en dulce de leche, con la pandemia, con la crisis económica, con la deuda, la está remando en dulce de leche. Y vos me decís, ¿y encima le pegás? Sí, porque el que tiene vocación política tiene que tener el lomo duro y tomar las mejores decisiones. Y si se equivocan, Alberto nos pidió, ¿te acordás cuando él habló? ¿Salgan a la calle, dijo? Bueno, sí. No podemos salir a la calle, pero se lo estamos diciendo, y se lo estamos diciendo constructivamente. Tomaste la decisión de implementar este modelo de asistencia alimentaria, la respetamos, pero que sea a través del ANSES, que es el sistema de seguridad social que funciona en la Argentina, que no paga comisiones y que nos vamos a ahorrar 5.000 millones de pesos, vamos a evitar la concentración económica, vamos a evitar que los monopolios se aprovechen de la gente y vamos a respetar la decisión de cada madre de utilizar de la manera que mejor le convenga a sus hijos.
Juan, quedó clarísimo. No te chicañé, dale. No, nosotros no nos peleamos, dale. No. A mí me gusta pelear un poco. A vos te gusta pelear. Pero bueno, defiendo mis convicciones. Pero y de la manera que puedo. Hay gente muy amable. Sí. Muy amable, muy simpática. Sí. Que después te va por atrás. Cagas, sí, que después te la pone. Por decirlo, ¿no? Sin eufemismos tampoco. Nos despedimos. Gracias, Juan Grabois. Nos despedimos hasta mañana a las 10. De la noche. Bien, vieron que se ve mañana a las 10 de la noche acá en RM. Gracias.